Es el hombre más buscado del mundo. Se le busca vivo o muerto. Estados Unidos quiere llevarle ante la justicia. El líder de una red de terrorismo internacional. Han pasado de buscarle en las cuevas de Afganistán a seguir su pista en las ciudades de Pakistán. Pero casi 3 años después del 11 de septiembre, sigue en libertad. Tenemos que encontrar a Bin Laden. Hay que capturarle, o mejor, matarlo. ¿Cómo ha conseguido escapar Osama Bin Laden de sus perseguidores? Tuvimos acorralados a Bin Laden y a su grupo más cercano y los dejamos escapar. Hoy les hablaremos por primera vez de las misiones secretas de la CIA para capturar a Bin Laden antes del 11 de septiembre. ¿Llegábamos tarde o nos faltaba $1? El trabajo sigue sin estar terminado. Tiene seguidores fanáticos que lucharán hasta la muerte para protegerle. ¿Conseguirá un cambio de estrategia conducir finalmente a su captura? ¿Y qué impacto tendría su detención en la guerra contra el terrorismo? Al-Qaeda y Bin Laden son un componente más de lo que constituye el movimiento global de la yihad. En busca de Osama Bin Laden. La región prohibida del este de Afganistán es uno de los frentes más importantes de la guerra contra el terror. Este es el territorio de caza de la 10ª División de Montaña. Patrullan por los cauces de los ríos y entran en las casas de los sospechosos. ¡Fuego! Se preparan para un posible encuentro con el enemigo. Así es como se desarrolla la búsqueda de Al-Qaeda día y noche. Ahora se han sumado a la caza miembros de la supersecreta Fuerza Operativa 121, los comandos de élite que sacaron a Saddam de su agujero en diciembre de 2003. Señoras y señores, le hemos capturado. Pero mientras las imágenes de un confundido y despeinado Saddam daban la vuelta al mundo, el éxito de Estados Unidos en su captura solo servía para hacer más evidente el fracaso en la captura de su enemigo número 1. Casi 3 años después del 11 de septiembre, Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, sigue eludiendo la acción de sus perseguidores. Él cree que puede correr y cree que puede esconderse, pero no lo conseguirá. Y le capturaremos. Puede que sea mañana, dentro de un mes o dentro de un año, pero le capturaremos. La invasión estadounidense de finales de 2001 expulsó a Al-Qaeda de su santuario en Afganistán. Bin Laden sobrevivió a los intensos bombardeos y consiguió escapar y organizar sus actividades terroristas desde otro lugar. Tras el 11 de septiembre, se han producido más atentados y en más partes del mundo que antes de dicha fecha. Periódicamente, Bin Laden emite mensajes grabados que renuevan su amenaza. Este vídeo, cuya autenticidad es avalada por los servicios de inteligencia estadounidenses, fue emitido poco después de la captura de Saddam. Osama le dice al mundo que él sigue allí y anima a los militantes islámicos a proseguir su guerra contra Occidente. Desde la captura de Saddam se han multiplicado los interrogantes sobre el fracaso estadounidense en su intento de encontrar al líder de Al-Qaeda. Cuando el gobierno de Estados Unidos decidió derrocar a Saddam, los principales agentes militares y de inteligencia centraron su atención en la caza del líder iraquí y en preparar la invasión de Irak. Y en consecuencia, se dedicaron menos medios a la caza de Bin Laden y sus seguidores. Pero ahora que Saddam está a buen recaudo, hay informes que aseguran que el Pentágono está planeando una nueva ofensiva para encontrar al líder de Al-Qaeda, y el ejército estadounidense está convencido de que dentro de poco caerá en sus manos. Osama Bin Laden, el Mullah Omar y Hikmayar representan una amenaza para el mundo, por lo que tienen que ser destruidos, y creemos que los capturaremos el año que viene. Pero no será fácil. Comparada con la caza de Saddam, la captura de Bin Laden es una misión extraordinariamente compleja. A Irak desplazamos más de 100.000 soldados. Es un país más pequeño que Afganistán y la mayoría de su población estaba totalmente movilizada contra Saddam. Y aún así, Estados Unidos tardó más de 6 meses en encontrar y capturar a Saddam Hussein. Así que, con una 10ª parte de esas fuerzas y en un territorio que es mucho más grande, no debe sorprendernos que la captura de Bin Laden no esté resultando nada fácil.
Sin olvidar las dificultades orográficas, las fuerzas militares dedicadas a la caza de Saddam concentraron su búsqueda en una pequeña zona cercana a Tikrit, la ciudad natal del líder iraquí, algo que contrasta enormemente con las grandes montañas que se levantan en la frontera entre Afganistán y Pakistán, donde se cree que se oculta Bin Laden. Son montañas muy altas, algunas de las cumbres superan los 3.500 metros de altura. Las pendientes son muy pronunciadas, hay barrancos, desfiladeros y una gran cantidad de rutas y senderos que recorren toda la zona. Son caminos creados por las tribus y clanes locales y por los contrabandistas que cruzan la frontera de uno a otro lado. Tony Corin, un excomandante de las fuerzas especiales, asegura que la orografía no es la única culpable. Bin Laden cuenta también con un anillo de protección del que carecía Saddam, la lealtad incondicional de un pequeño grupo de seguidores escondidos con él en este territorio inhóspito. Tiene unos seguidores fanáticos. Una de las cosas que podemos esperar casi con total seguridad es que lucharán hasta la muerte para protegerle. Nunca descubrirán su escondite a sus enemigos, y las probabilidades de que un miembro de su círculo más cercano le traicione y revele su escondite a los norteamericanos son mucho menores que en el caso de Saddam. Y mientras Saddam inspiraba miedo a muchos iraquíes, Bin Laden se ha ganado la amistad de las tribus locales que le han proporcionado un refugio seguro. No es posible aislarle en las cercanías de una ciudad natal, rodeado por un clan o una tribu afín, como en el caso de Saddam, y empezar a trabajar su círculo íntimo de seguidores. Eso no va a suceder. Estados Unidos puede enviar equipos de búsqueda a estas montañas, puede intentar controlar sus actividades desde el aire y sobre el terreno, pero no puede soñar con dominar la región tal y como lo hizo en Irak. La idea de que podría controlarse este territorio, especialmente cuando tiene frontera con dos países como Irán y Pakistán, que no están bajo control de Estados Unidos, es descabellada. Por muy aislado que pueda parecernos que está Bin Laden en este remoto escondite, los analistas creen que se comunica con sus seguidores repartidos por el mundo mezclando la tecnología moderna con los usos medievales. Los correos pueden llevar sus mensajes en caravanas de mulas como esta, pero sus activistas se comunican con él vía internet, desde cibercafés situados en las ciudades pakistaníes más populosas. No operan de la misma forma que antes. Ya no utilizan convoyes móviles que pueden ser detectados por aviones teledirigidos o por los servicios de inteligencia estadounidenses. Ellos también han revisado sus procedimientos operativos a medida que Estados Unidos se ha mostrado más eficaz a la hora de controlar sus actividades. La capacidad de adaptarse y cambiar, de ser paciente y disciplinado, de vivir en una zona inhóspita para defender una causa, diferencian a Bin Laden de Saddam, un líder que se construyó una docena de palacios. Pero los psicólogos aseguran que también existen importantes similitudes entre los dos hombres. Ambos sufren de un trastorno de la personalidad llamado narcisismo maligno. Se trata de una persona que debajo de una fachada de hombre triunfador se siente consumido por las dudas sobre su verdadera valía. Y eso le ha impulsado a pasarse la vida intentando compensar esos sentimientos ocultos de duda sobre su falta de valía con sueños de gloria. Ambos hombres supieron convertirse en líderes de sus respectivas comunidades. Es importante enfatizar que en el mundo árabe una persona puede obtener muchos parabienes y elogios si desafía a una fuerza superior. En ese sentido, Bin Laden se ha mostrado insuperable. Se atrevió a enfrentarse a las fuerzas soviéticas en Afganistán en los años 80 y consiguió expulsarlos del país. Su éxito lo reafirmó en su idea de que Bin Laden tenía línea directa con Dios. Y él utilizó esa victoria para reafirmarse en su idea de que tenía una misión especial que cumplir. Pocos años después, Bin Laden decidió enfrentarse a un enemigo muy diferente, Estados Unidos. Su primer atentado en suelo norteamericano, la bomba que explotó en el World Trade Center en 1993, fue un terrible presagio de lo que ocurriría el 11 de septiembre. Cada uno de esos atentados reafirma a sus seguidores en su idea de que Bin Laden ha recibido un mandato especial de Dios. Y cada uno de esos atentados reafirma al propio Bin Laden en su idea de que es una persona ungida por Dios. Reafirma su carácter mesiánico. Siempre que un líder, bueno o malo, entra en una habitación, sientes que emana una sensación de mando de su figura.
¿Y esa regla se cumple con Bin Laden? John Miller es uno de los pocos periodistas occidentales que ha entrevistado a Bin Laden. Miller dirige ahora la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Policía de Los Ángeles. Miller conoció al líder de Al-Qaeda en Afganistán en mayo de 1998. Creo ahora, como lo creí entonces, que todo lo que hice lo hice completamente en serio. Miller asegura que Bin Laden llega a su audiencia de una forma muy eficaz. Cuando le preguntó cómo justificaba el primer atentado contra el World Trade Center, Bin Laden le respondió lo siguiente. Me dijo, me sorprende que sea un estadounidense quien me plantee esa pregunta. Fueron ustedes quienes lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿No murieron allí mujeres y niños inocentes? ¿No murieron civiles? Bin Laden se ha convertido en el santo y seña de los musulmanes militantes. El logro, por decirlo así, de Al-Qaeda y de su líder Bin Laden fue conseguir que otros grupos vieran más allá de sus problemas regionales y empezaran a pensar en términos de una yihad global, una yihad contra Estados Unidos y el mundo democrático. A medida que se va extendiendo esta yihad, Estados Unidos va recopilando información sobre Al-Qaeda tras examinar los documentos encontrados en las casas de los sospechosos e interrogar a dirigentes de Al-Qaeda, y a partir de técnicas aprendidas en la caza de Saddam. Creo que en la actualidad Estados Unidos está más cerca que nunca de capturar a Bin Laden y al resto de líderes de Al-Qaeda. Pero cada día que Osama Bin Laden sigue libre es una victoria para la yihad. Durante años, el líder de Al-Qaeda ha conseguido escapar del cerco que le ha tendido Estados Unidos, pero han existido algunas operaciones secretas que acaban de salir a la luz. Mucho antes de que se convirtiera en el terrorista más buscado del mundo, el gobierno de Estados Unidos ya pretendía capturar a Osama Bin Laden. En este sentido, en la década de los 90, la CIA planeó una serie de misiones secretas en el interior de Afganistán para capturar, secuestrar e incluso asesinar al líder de Al-Qaeda. Había docenas de personas en el gobierno de Estados Unidos cuyo trabajo consistía en intentar capturar a Osama Bin Laden, pero en aquellos momentos yo no lo sabía, no estaba al tanto de lo que ocurría. Steve Cole, director administrativo del Washington Post, es autor de Ghost Wars, Guerras Fantasma, un nuevo libro que detalla los intentos secretos de capturar a Bin Laden. Todas las operaciones y debates estaban muy compartimentadas y eran tan secretas porque intervenían en ellas agentes de los servicios de inteligencia y de otras agencias especiales. En consecuencia, la opinión pública norteamericana no tenía idea de los esfuerzos que se estaban haciendo para capturar a Bin Laden. Tampoco era consciente de lo asustada que estaba mucha gente involucrada en esas operaciones debido a la amenaza que representaba Bin Laden. La primera vez que los servicios de inteligencia de Estados Unidos ponen sus ojos en Bin Laden, lo que les interesa no era la guerra contra el terrorismo, sino la Guerra Fría. La CIA está invirtiendo en secreto miles de millones de euros para armar y entrenar a los muyadines, un grupo de guerrilleros islámicos decididos a expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. Los agentes estadounidenses que trabajaban sobre el terreno empezaron a oír hablar de un millonario saudí que empleaba su propio dinero en financiar a los muyadines. Entre 1988 y 1989 se empezó a hablar de Bin Laden. Se sabía que estaba entregando grandes cantidades de dinero a los elementos más radicales del movimiento, aunque la mayoría de los comandantes afganos seguía sin prestarle mucha atención. Uno de aquellos agentes era Gary Esron, que acabaría supervisando la mayoría de las misiones para capturar a Bin Laden. A principios de los 90, Esron no podía imaginar que Bin Laden llegara a ser tan peligroso. Sabíamos que era una figura importante porque disponía de grandes recursos económicos y era muy generoso, pero no imaginábamos que pudiera representar una amenaza tan seria. Pero Bin Laden ya había empezado a planear una campaña de terror contra Estados Unidos. En 1993 se produjo el atentado contra el World Trade Center. En 1995 explotó una bomba en el centro de entrenamiento de la Guardia Nacional en Riad, Arabia Saudí. Y en 1996 atentaron contra las Torres Khobar, un complejo militar estadounidense situado en Teherán, Arabia Saudí.
Entonces los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban empezando a establecer una conexión entre los atentados y un oscuro grupo terrorista vinculado a Bin Laden llamado Al-Qaeda. Esa prueba solo empezó a tener verdadera solidez en el verano de 1996, cuando un desertor abandonó su despacho en Jartum, se presentó en la Embajada de Estados Unidos y empezó a proporcionar detalles de la organización de Bin Laden. Aquella revelación sirvió para que los norteamericanos empezaran a considerar a Bin Laden como un enemigo peligroso. Después de ser expulsado de Arabia Saudí y de Sudán, Bin Laden volvió a Afganistán como huésped de los talibanes. El ejército fundamentalista islámico estaba librando una sangrienta guerra civil para controlar el país. Bin Laden trasladó a su familia a un complejo llamado la Granja de Tarnak. Era un complejo vallado de una superficie de unas 40 hectáreas, situado a las afueras del aeropuerto de Kandahar. Fue un regalo que le hizo el mulá Omar, el líder talibán, a Bin Laden, para que sirviera de base a la organización Al-Qaeda. Gary Esron, entonces director de la oficina de la CIA en Islamabad, Pakistán, recibió órdenes del cuartel general de la CIA de idear un plan para capturar a Bin Laden. Como no tenía agentes en Afganistán, Esron realizó un viaje secreto a Afganistán para reunirse con el líder de la Alianza del Norte, el grupo que se enfrentaba a los talibanes. Su líder era un señor de la guerra carismático y con buenas conexiones llamado Ahmed Shah Massoud. Acudí con la intención de preguntarle a Massoud si estaba dispuesto a cooperar con nosotros en la captura de Bin Laden. Pero lo cierto es que él estaba envuelto en una guerra con los talibanes, y Bin Laden estaba de parte de los talibanes y además vivía en su territorio, así que no podía prestarnos mucha ayuda. Mientras que Massoud seguía con los talibanes y Bin Laden la política de no hacer prisioneros, las órdenes que había recibido Esron iban justamente en dirección opuesta. Había que capturar y sacar a Bin Laden del país con vida para que pudiera ser juzgado por sus crímenes. Esron llegó a buscar lugares en los que poder mantener oculto a Bin Laden hasta que estuviera en condiciones de sacarlo del país. Hicimos los preparativos para acondicionar una cueva en la que Bin Laden pudiera permanecer oculto hasta 30 días mientras se enfriaban los operativos de búsqueda para sacarlo del país clandestinamente. Los esfuerzos para capturarle fueron bastante serios. El primer plan de 1997 era secuestrar a Bin Laden mientras entraba o salía en coche de la granja de Tarnak. Agentes afganos vigilaron de cerca el complejo, pero no fueron capaces de predecir los movimientos de Bin Laden. El problema de entonces fue el mismo que hemos tenido durante todos los intentos de captura de Bin Laden, la imposibilidad de predecir sus movimientos. En aquellos años ya actuaba con gran secretismo, ahora se ha acentuado, pero ni siquiera entonces teníamos algún hombre infiltrado en el interior de su círculo más cercano. Se trazó un segundo plan para entrar en la granja de Tarnak y capturar a Bin Laden en su propia guarida, pero los agentes descubrieron que en el complejo vivían más de 200 personas, entre ellas familias con mujeres y niños. Los responsables de la CIA decidieron no presentar el plan al presidente. Las probabilidades de fracaso eran muy altas, y también era posible que aquello se convirtiera en una masacre de personas inocentes. Mientras la CIA era incapaz de acercarse a Bin Laden, John Miller consiguió entrevistar al líder de Al-Qaeda en mayo de 1998. Miller fue testigo de primera mano de la extrema lealtad y devoción que sentían por él sus seguidores más cercanos. Tras pasar unos días en sus campamentos y hablar con algunos de los hombres que integraban sus cuadros dirigentes, hombres armados y vestidos con ropas de camuflaje, me quedó claro que todos estaban dispuestos a morir por él. Eso era evidente. Durante la entrevista, Bin Laden no solo declaró la guerra a Estados Unidos. Miller asegura que habló abiertamente de su siguiente gran atentado. Él ya sabía que iba a atacar, dónde iba a atacar y cómo iba a hacerlo. Básicamente lo que hizo fue responsabilizarse del ataque con antelación, situarse en la pantalla de radar de Estados Unidos y decir: aquí estoy, tenedme en cuenta. El atentado tuvo lugar justo 3 meses más tarde, el 7 de agosto de 1998, cuando sendos camiones cargados de explosivos explotaron con unos minutos de diferencia en el exterior de las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, matando a más de 300 personas e hiriendo a 5.000.
2 semanas más tarde, el presidente Clinton ordenó un ataque con misiles crucero contra los campamentos de Al-Qaeda en Afganistán y contra lo que se tenía por una fábrica de armas químicas en Sudán. La CIA también recibió órdenes nuevas. El presidente Clinton firmó una serie de órdenes secretas que permitían a la CIA perseguir a Bin Laden de varias formas. Le permitían organizar operaciones de captura y matarle en el curso de esas acciones si era necesario. Pero ahora Bin Laden sabe que se ha convertido en objetivo. Abandonó Tarnak y empezó a cambiar de domicilio a diario. A veces se quedaba en su espaciosa casa de 20 habitaciones situada a las afueras de Kabul. Un oficial afgano nos dice que Bin Laden dormía en esta habitación, protegido por 20 guardaespaldas. Osama Bin Laden vivió aquí. Gary Esron comprobó que cada vez era más difícil obtener datos fiables. O llegábamos con un día de retraso o nos faltaba $1. Sabíamos dónde había estado Bin Laden el día anterior, pero no sabíamos dónde iba a dormir esa noche. Y eso que empleábamos todos los medios a nuestro alcance para descubrir su paradero. Todo tipo de medios, tanto técnicos como humanos. Esron continuó trabajando con Massoud en el norte de Afganistán y con tribus locales en el sur para intentar reunir pistas que condujeran a la captura de Bin Laden. También extendió sus tentáculos y pidió a la agencia de inteligencia pakistaní que organizara una reunión con Bin Laden en el aeropuerto de Kandahar para que agentes estadounidenses tuvieran la oportunidad de detenerle. Los pakistaníes no tenían que presentarse. Bastaba con que organizaran la reunión con Bin Laden. En su momento, el jefe de los servicios de inteligencia pakistaníes consideró la propuesta de la CIA y nos comunicó que no podía aceptarla. A principios de 1999, la CIA parecía disponer al fin de una pista sólida. Sus agentes infiltrados en tribus locales vieron el halcón de Bin Laden cazando junto a un grupo de gente cerca de Kandahar. Supimos que Bin Laden estaba allí en uno de aquellos campamentos y enviamos algunos hombres para localizar el campamento. Colocamos una baliza GPS cerca de él para que nuestros satélites pudieran establecer que se trataba del campamento del que nos habían hablado aquellos hombres. Esron asegura que la CIA planeó asaltar el campamento, pero los satélites de vigilancia revelaron que también estaba siendo utilizado por altos mandos de los Emiratos Árabes Unidos, un país aliado de Estados Unidos. El gobierno de Clinton decidió que los datos proporcionados por los servicios de inteligencia no eran suficientes para autorizar un ataque, pero Esron dice que lo que les detuvo fue el temor a las consecuencias diplomáticas. Y creo que esa fue la ocasión en la que más cerca estuvimos de capturarle, porque estábamos convencidos de que estaba allí y pensábamos que podíamos matarle, pero no lo intentamos. Aunque Bin Laden se estaba moviendo constantemente, seguían cometiéndose atentados. En octubre de 2000, el destructor norteamericano USS Cole sufrió un atentado mientras repostaba en Yemen. 17 marineros estadounidenses perdieron la vida. Mientras la CIA se mostraba incapaz de penetrar en el círculo más cercano a Bin Laden, los hombres de Massoud empezaron a abrir una brecha en la infraestructura de Al-Qaeda y a identificar a potenciales renegados. Empezamos a trabajar con ese objetivo en mente. Confiábamos en poder detener a uno de sus hombres y decirle: sabemos quién eres y vas a ir a la cárcel, queremos que trabajes para nosotros. Pero por su parte, Bin Laden ya había conseguido introducirse en el círculo interno de Massoud. El 9 de septiembre de 2001, 2 terroristas suicidas de Al-Qaeda se hicieron pasar por periodistas de televisión para asesinar al líder de la Alianza del Norte. El asesinato de Massoud fue un preludio de los ataques que tendrían lugar 2 días más tarde. El 11 de septiembre transformó el carácter de la caza de Osama Bin Laden. Aquellas misiones secretas de poca envergadura pasarían a convertirse en una persecución en toda regla. Tres días después del 11 de septiembre, mientras las llamas seguían ardiendo en la zona cero, en Shanksville, Pensilvania, y en el Pentágono, el presidente Bush dio comienzo a la caza de Osama Bin Laden. Quiero justicia. En el viejo oeste había un póster que decía: se busca, vivo o muerto. Posiblemente nadie tiene más deseos de atrapar a Bin Laden que Gary Esron, el exdirector de la oficina de la CIA en Islamabad, Pakistán.
Tras intentar sin éxito capturar a Bin Laden varias veces en los años 90, Sron nos dice que se ha tomado la captura del líder de Al-Qaeda como algo personal. Nos sentíamos heridos, sentíamos que le habíamos subestimado y queríamos capturarle de una vez por todas. Unos días más tarde, Sron tuvo su oportunidad. Fue nombrado responsable de una unidad especial de la CIA que debía viajar a Afganistán como avanzadilla de la nueva caza de Bin Laden. La CIA consideraba que el equipo que salió de Washington el 19 de septiembre estaba perfectamente preparado. Estaba formado por 2 personas, un compañero y yo que hablábamos Dari, 3 agentes con amplia experiencia en técnicas paramilitares, un médico y un experto en comunicaciones. Cuando llegamos a Afganistán sabíamos lo que teníamos que hacer. La unidad restableció el contacto con la Alianza del Norte de Massoud y preparó el terreno para la inminente invasión de Afganistán. La operación Libertad Duradera empezó el 7 de octubre de 2001 con una intensa campaña de bombardeos aéreos sobre los campamentos de Al-Qaeda y las fuerzas talibanes que habían apoyado a Bin Laden durante años. En poco más de un mes, el enemigo fue derrotado y las tropas de la Alianza del Norte entraron en la capital, Kabul, donde fueron recibidos como héroes y libertadores. Pero a medida que la operación avanzaba hacia la frontera este, las tropas americanas seguían sin encontrar a Bin Laden. Creo que fue en ese momento cuando, debido quizá a la rápida victoria que habíamos conseguido sobre los talibanes y a la conquista de Kabul, nos mostramos demasiado confiados acerca de nuestra capacidad de acorralar a los restos de las tropas de Al-Qaeda y capturar o matar a Bin Laden. La caza los llevó hasta Tora Bora, donde se suponía que Bin Laden y más de 1000 de sus seguidores se habían escondido en una compleja red de cuevas y túneles situadas en las montañas cercanas a la frontera pakistaní. Creemos que está en Afganistán. Le estamos dando caza. Está escondido. No quiere que sepamos dónde está. Estamos solicitando la colaboración de todo aquel que pueda ayudarnos. Estados Unidos bombardeó Tora Bora con intensidad, atacando el complejo de cuevas con bombas convencionales y bombas guiadas de precisión. Pero solo desplegó unos cientos de soldados en la campaña terrestre que siguió a los bombardeos, dejando que las fuerzas afganas se encargaran de la mayor parte de los combates. Hubo una gran frustración, especialmente entre las fuerzas de operaciones especiales, porque no les permitieron perseguir a los efectivos de Al-Qaeda y Osama Bin Laden. La campaña terrestre no solo adoleció de falta de efectivos, también se originó básicamente en el oeste, permitiendo la formación de rutas de escape hacia el este a través de las montañas con destino a Pakistán. Así se esfumó la mejor oportunidad que se había presentado de capturar a Bin Laden. Muchos de los militares con los que he hablado en el CENTCOM me han dicho que si pudieran volver a hacerlo desplegarían una unidad del ejército en el otro lado para bloquear la salida este en colaboración con el ejército pakistaní. Eso nos hubiera permitido capturar a Bin Laden y al resto de miembros de su cúpula militar. Bin Laden no solo consiguió escapar, desapareció sin dejar rastro en una zona fronteriza dominada por tribus locales, una región donde hasta el ejército pakistaní se muestra remiso a entrar. Bin Laden se convirtió en un fuera de la ley, en un territorio sin ley. Cuando Bin Laden y el resto de los jefes de Al-Qaeda huyeron a Pakistán, entraron en una zona que en muchos aspectos presentaba para ellos muchas más ventajas que Afganistán. No hay duda de que el santuario de Bin Laden ha cambiado de dimensión y de naturaleza. En estos momentos no hay un gobierno que proporcione un santuario oficial a Al-Qaeda y los guerrilleros musulmanes. Pero lo cierto es que existe un vasto territorio en esa parte del mundo que no está bajo el control de ningún gobierno. Y es ahí donde Al-Qaeda puede reorganizarse y crecer. Es una región que presenta problemas no solo logísticos, sino también culturales, algo que puede explicar por qué la recompensa de 30 millones de euros por la cabeza de Bin Laden no ha servido para nada. Cuando los habitantes de Afganistán les preguntan qué harían con 30 millones de euros, las respuestas son desconcertantes. Un hombre dijo que compraría el doble de globos para vender en la calle y otro hombre dijo que compraría un montón de burros para su granja.
Este es un país en el que cuando cambias 25 euros te dan un montón de billetes así, lo que significa que aquí no alcanzan a comprender el verdadero valor de tantos millones de euros. Aunque en Estados Unidos la frustración fue grande, las autoridades militares aprendieron varias lecciones en Tora Bora. Esto es Kandahar. En marzo de 2002 se descubrió otro refugio de Al-Qaeda en las montañas del sur. Esta vez más de 3.000 soldados de la coalición rodearon la zona durante la operación Anaconda. El enemigo estaba rodeado. También se puso mayor énfasis en el empleo de las fuerzas especiales. Unidades de la élite de la Marina, el Ejército y las fuerzas aéreas recibieron entrenamiento específico para capturar a los llamados objetivos de alto valor. Estas fuerzas recibieron dos órdenes diferentes, conocidas como las campañas blanca y negra. Se trataba de una especie de combinación, por decirlo así. Una campaña blanca o campaña abierta procedente del oeste, cuyo objetivo esencial es intentar cerrar todas las salidas y la actividad de Al-Qaeda y los talibanes en Waziristán y el este de Afganistán. Y una campaña negra o encubierta o clandestina, procedente del oeste, y que era básicamente una persecución, cuyo objetivo era dar caza a los miembros de Al-Qaeda. Los equipos no solo eran conocidos por su capacidad militar, sino también por su capacidad de reaccionar con rapidez. Algunos de los planes tenían fecha de caducidad, por decirlo así. El tiempo es una variable muy importante a la hora de preparar una acción de este tipo. Hay que estudiarla bien, ponerla en funcionamiento y atacar el objetivo previsto. Estas operaciones de respuesta rápida dieron fruto a finales de marzo de 2002, cuando las fuerzas especiales capturaron a Abu Zubaydah, el tercer jefe más importante de Al-Qaeda, durante una redada en Pakistán. La detención fue una de las muchas que tendrían lugar en los meses venideros y puso de relieve la importancia de Pakistán como un aliado estratégico en la guerra contra el terrorismo. Se han detenido al menos a 500 miembros de Al-Qaeda en Pakistán con la colaboración del gobierno de Pakistán y los servicios de inteligencia pakistaníes, todas ellas en ciudades y zonas urbanas. Es en las zonas tribales donde tenemos mayores dificultades, y Bin Laden es lo suficientemente inteligente como para no salir de ellas. Aunque Bin Laden continúa esquivando a las fuerzas de Estados Unidos, parece que se encuentra recluido en una región relativamente pequeña. Hemos dañado seriamente su organización. Siguen activos, tienen células en otras partes, pero la estructura con la que cuentan en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán es cada vez más limitada. Pero a medida que el cerco se iba estrechando, el ejército estadounidense debía prepararse para la inminente guerra contra Irak. El Pentágono se vio obligado a preparar dos campañas que iban a desarrollarse en dos frentes distintos. Algunas personas creen que tanto el ejército como los servicios de inteligencia cuentan con unos recursos económicos ilimitados, pero esos recursos también se agotan. Solo podíamos disponer de algunos de los activos clave necesarios para este tipo de operaciones, así que tomamos algunos de esos activos y los trasladamos a Irak, y el resultado de ello fue que nuestras operaciones contra Al-Qaeda en la frontera entre Afganistán y Pakistán se vieron afectadas. Aunque la guerra de Irak fue relativamente corta, el ejército estadounidense necesitó casi 9 meses y un golpe de suerte para capturar a Saddam. Ahí es cuando Saddam levanta las manos y le ayudan a salir. Los obstáculos con los que se enfrentan quienes están dando caza a Bin Laden en una zona aún más extensa y con menos efectivos son mucho más grandes. Si tuviera que enfatizar el elemento más representativo de la operación de búsqueda de Bin Laden y del trabajo del ejército y de los servicios de inteligencia estadounidenses, yo diría que han subestimado y minimizado la dificultad y el tamaño de la región, y en consecuencia, no han calculado bien la magnitud de la operación que sería necesaria para conseguir el objetivo previsto. Enero de 2003. La policía española efectúa una serie de redadas en varias casas de Barcelona en busca de sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda. Detiene a 19 personas. Desde Pakistán a Arabia Saudí se han detenido a más de 3.000 sospechosos en operaciones relámpago como esta. En su mensaje sobre el estado de la nación, el presidente Bush asegura al país que se están haciendo progresos en la guerra contra el terrorismo. Estamos persiguiendo a Al-Qaeda por todo el mundo.
y casi 2/3 partes de sus líderes han sido capturados o muertos. Entre esos líderes se encuentran los supuestos autores intelectuales de los atentados del 11 de septiembre, Ramzi bin al-Shibh, Khalid Shaikh y Ridwan Islamuddin, más conocido como Ambali, considerado uno de los terroristas más sanguinarios del sureste asiático y perteneciente al círculo más cercano a Bin Laden. También han sido detenidos cientos de militantes de Al-Qaeda. Muchos están encerrados en Guantánamo. Pero a pesar de estos éxitos, la amenaza es cada vez mayor. Muchos de los miembros más destacados de Al-Qaeda han conseguido escapar y se han dispersado por Pakistán, Irán y otros puntos conflictivos del planeta. Me imagino a Al-Qaeda como una especie de nido de avispas. En cuanto metimos la mano en ese nido, se enfadaron, se pusieron a funcionar y lo abandonaron. Hemos conseguido que les resulte más difícil comunicarse y operar, pero aún mantienen el control sobre sus hombres. Cada pocas semanas vemos que se produce un ataque terrorista de gran envergadura en algún lugar del mundo. Al-Qaeda sigue estando en condiciones de atacar gracias en gran medida al entrenamiento que recibieron sus miembros en Afganistán. Bin Laden financió la construcción de campamentos de los que salieron miles de estrategas y fabricantes de bombas y expertos en vigilancia y logística, terroristas avezados que constituyen el legado más duradero de Bin Laden. Estamos comprobando que estas células terroristas funcionan con mucha eficacia en todo el mundo. En mayo de 2003, unos terroristas suicidas atacaron en Arabia Saudí un complejo de casas donde residían trabajadores occidentales, matando a 35 personas. 4 días más tarde, una oleada de ataques suicidas en Marruecos mató a más de 30 personas. En noviembre de 2003, en Turquía, 4 atentados se cobraron la vida de casi 50 personas. Muchos de estos ataques llevan el sello de Al-Qaeda, pero los expertos en terrorismo aseguran que es imposible que Bin Laden pudiera orquestar todos y cada uno de estos atentados. Él solo no puede hacerlo. Lo que hace, digamos, es difundir un mensaje. Es una especie de líder espiritual y su mensaje es repetido por otros muchos clérigos por todo el mundo. Hay atentados de Al-Qaeda bien planificados y aprobados por Bin Laden, como los del 11 de septiembre. Pero algunos de los otros atentados son perpetrados por terroristas que actúan por su cuenta, aunque se basan en las declaraciones de Bin Laden y se sienten inspirados por él. Digamos que son sus satélites. Se dice que Bin Laden se comunica con sus seguidores por medio de mensajes electrónicos codificados y quizá por medio de grupos de chat. En otras ocasiones difunde sus mensajes públicamente en vídeos enviados a cadenas árabes de televisión como Al Jazeera. De vez en cuando envía otro vídeo, otro mensaje, otra amenaza. No sé si lo hace para aterrorizar a los norteamericanos con su voz o para enviar mensajes a sus seguidores, pero es posible que busque los dos efectos. Esos vídeos llegan a militantes islámicos de todo el mundo. Y aunque Estados Unidos ha asestado un duro golpe a Al-Qaeda, cercando a sus líderes y deteniendo a sus simpatizantes, otros grupos terroristas se están haciendo cada vez más fuertes. El movimiento de la yihad está compuesto por muchos grupos terroristas diferentes, autónomos, que tienen sus propios líderes, sus propias fuentes de financiación y su propio personal. Es como una hidra de múltiples cabezas. La señal más visible de esa hidra puede estar en Irak, donde ha tomado cuerpo en el movimiento insurgente que ataca a las tropas estadounidenses y a los iraquíes que colaboran con ellas. Algunos analistas creen que los atentados con terroristas suicidas llevan el sello de Al-Qaeda y de otros grupos inspirados por ellos. Hay una presencia bastante significativa de Al-Qaeda en Irak. Su organización se ha convertido en una enorme maquinaria de reclutamiento. Son muchos los muyahidines y otros combatientes de la yihad que viajan a Irak a enfrentarse con Estados Unidos. A principios de 2004, funcionarios estadounidenses en Bagdad dijeron haber encontrado pruebas de las intenciones de Al-Qaeda en Irak, un documento escrito por un activista llamado Abu Musab Zarqawi. En el documento, Zarqawi apela a los máximos dirigentes de Al-Qaeda y les pide ayuda para explotar las divisiones existentes entre los iraquíes y promover una guerra civil. Su estrategia es la guerra sectaria en un intento de provocar un baño de sangre que destruya este país.
Aunque no hay pruebas que demuestren que Saddam haya permitido las actividades de Al-Qaeda en su país, casi todos están de acuerdo en que la invasión de Irak ha tenido unas consecuencias no deseadas. Ha proporcionado una nueva excusa a los partidarios de la yihad. Al-Qaeda y sus grupos afines creen que pueden conseguir en Irak lo que no consiguieron en Afganistán después del 11 de septiembre, crear una situación en la que Estados Unidos pierda soldados de forma diaria y donde nuestra voluntad política sea desafiada y finalmente la población iraquí se vuelva contra Estados Unidos. Puede que Irak se haya convertido en una importante herramienta de reclutamiento para Al-Qaeda, pero mientras Bin Laden siga en libertad, seguirá siendo su arma más poderosa. Su imagen es más eficaz que cualquier bomba a la hora de inspirar a millones de musulmanes. Diciembre de 2003. Estados Unidos teme que se produzca una nueva oleada de atentados terroristas en su país. Los informes de inteligencia revelan un alto nivel de conversaciones sospechosas. El Departamento de Seguridad Interna eleva el nivel de alerta de amarillo a naranja, el segundo nivel más alto. El deseo continuado de Al-Qaeda de cometer atentados en nuestro país es posiblemente más grande ahora que en ningún otro momento desde el 11 de septiembre. El día de Año Nuevo de 2004 se desplazaron varios equipos de científicos a media docena de ciudades de Estados Unidos por miedo a un posible atentado con bombas químicas. También se impidió el aterrizaje de toda una serie de vuelos que tenían como destino ciudades estadounidenses, lo cual aumentó la sensación de miedo. La información que tenemos nos indica que grupos de extremistas están preparando en el extranjero atentados a corto plazo, que en su opinión igualarán o superarán en intensidad a los perpetrados en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania. Al final, las vacaciones de Navidad terminaron sin incidentes y se bajó el nivel de alerta. Mientras el Pentágono empieza a preparar sus tropas para la ofensiva de primavera, algunos mandos militares dejan entrever que al terrorista más buscado del mundo se le está acabando el tiempo. Estamos preparando una serie de operaciones que se desarrollarán en los primeros 6 u 8 meses del año que servirán para intensificar los esfuerzos de búsqueda del líder de estas organizaciones terroristas. La renovada confianza del ejército estadounidense en que Bin Laden no tardará en ser capturado tiene su base en las lecciones aprendidas durante la caza de Saddam. Su captura fue posible gracias al trabajo de los servicios de inteligencia y a una paciente investigación en el interior del círculo de amigos y familiares que rodeaban al líder iraquí. El analista militar William Arkin asegura que se está trabajando en el mismo sentido en la búsqueda de Bin Laden. A medida que vas estrechando el cerco y vas entendiendo a los correos y conociendo a sus seguidores de nivel medio y las fuentes de aprovisionamiento de comida y transporte, vas construyendo una imagen de cómo funciona su red. Y si tienes bien cercada esa zona, llegará el día en el que tengas un golpe de suerte. Eso es lo que ocurrió en el caso de Saddam Hussein. La mayoría de expertos en terrorismo creen que Bin Laden permanece oculto en estas montañas, pero no todos están tan convencidos. El mejor lugar para esconder un árbol es el bosque. En un páramo, un gran árbol como Osama Bin Laden destaca enseguida. Después de reunirse con Osama Bin Laden, John Miller tiene su propia teoría. Considero que tiene que resultarle mucho más complicado mantener Al-Qaeda en funcionamiento, obligando a sus mensajeros a ir y venir de un lado a otro y a recorrer grandes distancias en un terreno en el que cualquier movimiento llama la atención, que si estuviera escondido en una ciudad populosa donde la actividad es frenética. Hay un hecho cierto que apoya esa teoría, y es que ninguno de los altos dirigentes de Al-Qaeda detenidos ha sido encontrado en las cuevas de Afganistán. Encontraron a Abu Zubaydah en una ciudad pakistaní de tamaño medio, y era el hombre de Al-Qaeda especializado en viajar de un lado a otro reclutando a nuevos terroristas. Ranzi bin al-Shib fue detenido en un apartamento en una ciudad pakistaní después de mantener un largo tiroteo con la policía. Khalid Shaikh Mohammed, uno de los cerebros de Al-Qaeda, también estaba escondido en una ciudad pakistaní. Desde el 9 de septiembre, Pakistán se ha convertido en un importante aunque frágil aliado de Estados Unidos en la caza de Bin Laden. Unidades del ejército pakistaní se han desplegado por las zonas montañosas fronterizas con Afganistán y hacen lo que pueden para patrullar un territorio hostil. Somos muy eficaces y estamos escuchando y vigilando.
El ejército pakistaní está intentando evitar que esa zona se convierta en otro santuario de los guerrilleros de Al-Qaeda y por eso trabaja en colaboración con las tribus locales que han controlado esta región durante siglos. El ejército está construyendo carreteras y hospitales y se espera que las tribus colaboren a cambio. Les han advertido que si alguien da cobijo a un terrorista, todos serán castigados. Si nos enteramos de que están ocultando a alguien, las repercusiones serán muy serias. Aunque la búsqueda continúa, hay rumores que aseguran que Bin Laden no disfruta de buena salud. Tiene problemas renales y ha sido herido. Estados Unidos intenta obtener toda la información posible de los interrogatorios efectuados a los miembros de Al-Qaeda detenidos, además de seguir con las operaciones secretas. Hay muchos frentes abiertos, hay varias operaciones en curso, se está reuniendo mucha información y se están utilizando técnicas muy sensibles para obtener información. Todos tienen la sensación de que Estados Unidos está cada vez más cerca de Bin Laden. De lo que estamos prácticamente seguros es de que Osama Bin Laden nunca podrá salir de la zona comprendida entre el este de Afganistán y el oeste de Pakistán. Sabiendo eso, y sabiendo también que Estados Unidos tiene el compromiso de permanecer allí, pienso que tarde o temprano las fuerzas estadounidenses capturarán a una figura clave, a un alto mando de la estructura de Al-Qaeda, y antes o después, alguna detención conducirá a la captura o muerte de Osama Bin Laden. Puede que la detención de Bin Laden no signifique el fin del terrorismo islámico, pero tendrá una enorme importancia simbólica para Estados Unidos y privará a todos los terroristas del mundo de su principal fuente de inspiración, el rostro de Osama Bin Laden.